Como hablé ayer y vuelvo a repetir, es de bien nacido ser agradecido, y en este momento tengo que agradecer en 4 líneas. En primer lugar, a todos los que estáis presentes. Volvéis a estar aquí. Algunos se han incorporado en el día de hoy, incluso hay gente que se inscribió anoche y me ha estado escribiendo durante la madrugada. En segundo lugar, obviamente, a los patrocinadores. Todos sabemos que los que se organizan estas cosas sin patrocinadores no son posibles. Esto me costaría $12. El problema sería muchísimo más costoso. En este caso, a Multiacústica. Volver a agradecer a Miguel Jimeno por el apoyo, y también a Orentec, un fabricante de audífonos italiano que se enteró que estábamos en esto y dijo, por favor, ¿podemos? Claro, y dijimos evidentemente que sí. Y agradecer, cómo no, al doctor Vicente Curcio, a quien desde que nos comunicamos telefónicamente se brindó a participar, se brindó a que pudiéramos, contar con su presencia en este evento, y para nosotros es evidentemente un honor muy grande poder contar contigo, Vicente, porque sé que tienes algo fantástico que contarnos y que hoy no me he olvidado de poner la grabación. Así que adelante, por favor, Vicente, bienvenido, Bueno, y tú vas a saber presentarte muy bien porque te precede una docencia de muchos años. bueno, tengan todos ustedes, para mí, buenos días, buenas tardes o buenas noches según la localidad el país donde estén ustedes viviendo. Primero, bueno, agradecer a la gente del foro, en particular a Carlos Torres, que me haya permitido poder difundir un poquitito de esto que hacemos. Lo que yo le voy a comentar es un poquito lo que siempre se tiene un poquito descuidado, que es el hecho del diagnóstico. Y ayer, cuando hablaban algunos de los expositores, veíamos el hecho de que muchas veces fracasan los recursos, fracasan los resultados, y a veces pasa todo esto por un tema de un diagnóstico no del todo completo. Entonces, yo me voy a referir a lo que hago, que es la parte de estudios audiofisiológicos. Ahora vamos a ver qué es esto, lo más conocido como electrofisiológicos, pero también quiero mostrarles qué cantidad de estudios existen y cómo a través de la correlación con estas distintas pruebas nosotros podemos llegar a un diagnóstico diferencial, y a partir de ahí sí se podrá hacer luego un tratamiento y que tendrá seguramente mucho éxito en comparación a si están las dudas de ese tratamiento. Entonces, primero les comento algo. Esto de la audiofisiología es un término que se me ocurrió para, digamos, diferenciarnos algo de lo que es la neurofisiología, al menos aquí en Argentina, o lo que también se conoce como electrofisiología, dado que en estas áreas lo que se hace son los potenciales evocados, pero pueden ser somatosensitivos, pueden ser los visuales e incluyen los auditivos. Y por otro lado, cuando estos estudios están efectuados por un neurofisiólogo, por un neurólogo, tiene características que son distintas a las que los que realizamos nosotros. No porque estén mal hechos, no porque sepan menos, ni nada que ver con por ese lado, simplemente que son características diferentes. Nosotros ponemos nuestro objetivo en si la persona escucha, no escucha, qué tipo de pérdida, dónde está la lesión, y el neurofisiólogo más que nada habla de la permeabilidad del nervio, si es funcionante o no es funcionante. Entonces, un poquito por eso lo de utilizar esta palabra como para diferenciarnos. ¿Cuál va a ser el objetivo? Bueno, al aplicar todos estos estudios, yo voy a hablar de objetivos, pero quiero aclarar desde ya que utilizo muchísimos estudios subjetivos en cuanto a correlacionar las pruebas, porque son tan importantes como los objetivos. Es decir, que no haga los subjetivos no quiere decir que no los tenga en cuenta. Pero digamos, la aplicación de todos estos estudios es lo que me va a permitir llegar a un diagnóstico diferencial, es decir, específico de cuál es el problema que pueda tener este paciente, y a partir de allí se va a comenzar con la intervención y el proceso de habilitación o rehabilitación según corresponda, según dependa. Yasuo Shinaga en el 1998 hablaba de que habría que intervenir cuanto antes posible. De ser posible detectarlo a los 3 meses, intervenir a los 6 meses, para así poder desarrollar las habilidades cognitivas, algo de lo que estuvo ayer hablando precisamente José García.
Y quiero que quede claro esto, lo importante no es el grado de pérdida auditiva, sino el nivel para adquirir las habilidades lingüísticas. Yo ayer comentaba en forma de broma que cuando yo me recibí, si bien es real, en ese momento se equipaba a un paciente con un audífono muy potente y el objetivo ¿cuál era? Que estuviera conectado al mundo sonoro, que pudiera escuchar un bocinazo si se iba a cruzar la calle o no. Hoy día no, hoy día sabemos que sea cual sea el problema auditivo tiene solución, incluso en los casos más graves, agenesias, digenesias auditivas, se coloca un implante de tronco, es decir, hoy no podemos quedarnos con que y más no se pudo hacer. No es así. ¿Y cuál es el objetivo final? No que escuche, que adquiera las habilidades lingüísticas. Esto le va a permitir un pensamiento abstracto, es decir, va a tener habilidades cognitivas que le va a permitir desarrollarse en cualquier medio. ¿Y qué es lo que se suele hacer entonces? Hablamos de que muy tempranamente se hacen estas pruebas. Bueno, por suerte se hacen en la mayoría de los países, quiero creer en todos, lo que se llama la primera etapa cuando nace el bebé, que es la de screening, tamizado, cribado. Utilizo los sinónimos porque ayer veía que cada uno de los distintos profesionales hablaba de distinta manera. Y cuando estos estudios fallan, es cuando recién pasamos a lo que es el diagnóstico, siempre y cuando estos estudios fallen. Pero yo les quiero mostrar ahora cómo se puede, sin mala intención, estar cometiéndose errores por no completar el algoritmo de estudio, que esto es otro de los tópicos que quiero tratar. Lo ideal sería, sé que en todos lados no se hace esto, pero lo ideal sería hacer una timpanometría al recién nacido. Esto hablo del screening, una autoemisión y al menos un VERA automatizado, un potencial evocado de tronco automatizado. Primero, bueno, no voy a hablar de las pruebas, les comento, ustedes saben que hoy la timpanometría ha avanzado muchísimo. Esta es una página que les recomiendo para que lean, pero básicamente porque está ya hablando de la timpanometría de alta frecuencia de 1 kHz para hacer a los chiquitos de acuerdo a la edad. Hoy se sabe que podemos hacer la timpanometría de alta presión, es decir, le podemos hacer, perdón, la autoemisión de alta presión colocando en la presión de máxima complacencia y hacemos la autoemisión y a pesar de tener una conductiva puede dar respuesta a esta autoemisión, es decir, hemos avanzado muchísimo en este campo. Con respecto a las autoemisiones, primero y principal, no es una prueba audiológica, no es una prueba audiológica, es una prueba que lo que registra es la motilidad de las células ciliadas externas, por lo tanto es una partecita solamente de lo que responde la cóclea, solamente esto. Y el hecho de que esté presente no descarta patología, como ahora vamos a ver. Y el tercer estudio, si tenemos la suerte de que se hagan esos 3 estudios al bebé recién nacido, sería el VERA automatizado o la prueba de tronco automatizada, es decir, se toma con un estímulo CHIRPS, que vamos a ver que tanto el clic como el CHIRPS, que si no están filtrados van a tener una región frecuencial que es más bien de la zona de los agudos, y fíjense ustedes que acá pone bien grandote que pasó la prueba, pero a 45 decibeles. Entonces, hagamos un pequeño juego. Tenemos 6 posibles diagnósticos. Una audición normal, una hipoacusia que puede ser conductiva o mixta, una sensorio neural que es leve, moderada, severa o profunda, y agrego la neuropatía auditiva o disincronía, como lo denominen en sus lugares habituales. Fíjense ustedes todas las posibilidades de esos 3 resultados. Me voy a centrar ahora solamente en el primero. Es decir, me dieron bien las autoemisiones, me dio bien la timpanometría, me dio bien el potencial automatizado. Vean lo que sucede. Si la audiometría, la autoemisión, me dio normal, lo único que puedo descartar, porque ustedes saben que con una hipoacusia moderada puedo llegar a tener, con una hipoacusia leve puedo llegar a tener respuestas de autoemisiones, lo único que puedo descartar acá es la hipoacusia sensoneural severa o profunda. Es lo único que puedo descartar. Agrego la timpanometría, entonces lo que voy a descartar es la hipoacusia conductiva y la hipoacusia mixta, pero me sigue quedando la posibilidad de que escuche bien, que tenga algo muy leve o que tenga una disincronía.
hacemos el potencial automatizado, y lo que me queda ahora es que pueda tener una leve o pueda tener una audición normal, porque al tener respuesta de tronco, evidentemente no es una neuropatía. Pero ven como todavía siguen quedando dudas. Les comento, en muchos lugares, por lo menos en Argentina, con una autoemisión normal que pasó, se da de alta. Veamos qué pasa ahora cuando dan los otros resultados, es decir, está fallando alguna de las distintas pruebas, o fallan 2 de las pruebas, o fallan las 3 pruebas. Aquí es cuando se deriva a la parte diagnóstico, a la etapa de diagnóstico auditivo. Y en nuestro caso, dada la edad de los chiquitos, son muy pequeñitos, entonces utilizamos los potenciales evocados auditivos. Básicamente, sabemos que emitimos un estímulo, se producen una serie de eventos en distintas estaciones de la vía auditiva, y estos eventos yo los registro con el nombre de potencial evocado. Esto es básicamente la definición de potencial evocado. Y esto que parece tan terrible, les garantizo que es muy fácil de entender. Simplemente vean ustedes, desde que comienza el sonido en el momento 0 hasta el primer segundo, estoy hablando, todo esto pasa en un segundo, tenemos la posibilidad de registrar desde que entra el sonido hasta que llega a las regiones más altas de la corteza, cómo va pasando por estas estaciones que les comentaba ese sonido. Como son respuestas muy pequeñas, están en el orden de los milisegundos, del tamaño de microvoltios, entonces se los divide en de distintas maneras. Yo les quiero dar la más sencilla de todas porque creo que es la que van a comprender. Desde que ingresa el sonido hasta antes de llegar a corteza, o la primera parte de corteza, lo vamos a dividir en exógenos. Y el resto de allí hacia arriba, hacia las áreas, lo que es el corte y las áreas de asociación, lo vamos a denominar endógenos. ¿Qué significa esto? Que toda la respuesta que yo voy a obtener hasta antes de llegar a corteza, o diría corteza primaria, es aquí más o menos hasta aproximadamente los primeros 200 milisegundos posteriores al estímulo, son todas respuestas que dependen de las características del estímulo que lo provocó. El paciente no interviene absolutamente para nada. De los 200 milisegundos en adelante, aquí los denominamos endógenos, porque aquí sí estamos necesitando una cierta lo digo entre comillas, participación del paciente. Pero también es distinto lo que vamos a evaluar. Fíjense ustedes que esto de exógeno es todo lo que consideramos como percepción del sonido, son todos procesos subcorticales, están por debajo de lo que es la corteza, y en la nueva denominación, cuando hablamos de procesamiento auditivo, es lo que se conoce como bottom-up. Mientras que los endógenos, ¿sí?, es información, es procesamiento cortical, y se lo conoce también como top-down. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que con todas estas pruebas que yo les voy a mencionar, podemos estudiar absolutamente todo. Absolutamente todo. Insisto, no estoy dejando de lado las pruebas subjetivas, sino que como correlato de distintos estudios, como viendo distintos resultados, nos va a permitir llegar a ese diagnóstico diferencial de que tanto hablo. Entonces, fíjense ustedes, viéndolo desde otro ángulo, lo que estoy estudiando es lo sensorial, lo perceptivo, lo lingüístico, y agrego lo vestibular, que después vamos a hablar 2 minutitos sobre eso. Entonces, en lo sensorial estoy viendo el tipo, grado y configuración de la pérdida auditiva, que en definitiva es el diagnóstico audiológico. Tiene una pérdida de tipo conductiva, perceptiva, mixta, de grado leve, moderado, severo, con una configuración que tiene una caída en agudos, en graves, con muesca o lo que fuera. Eso es lo que nosotros estamos dando cuando hacemos un diagnóstico audiológico. Estamos estudiando a medida que haciendo por la vía las habilidades, la identificación de los sonidos. Vean ustedes cómo cada vez se hace más compleja la cosa. Si voy a la parte cognitiva, estoy estudiando atención, discriminación, memoria, y ya después me voy a procesamiento, todo lo que tiene que ver con la comprensión de lo que estoy escuchando. ¿Sí?
Entonces, vamos a hablar del primer estudio, que es el que se suele solicitar, es el más difundido, y que cuando uno habla de potenciales evocados auditivos, dice, el VERA, el ABR. Sí, es uno, pero les garantizo más de 40 pruebas que se pueden realizar para hacer distintos estudios. Lo que pasa es que estas herramientas hay que saberlas utilizar, es decir, yo con una tenaza puedo clavar un clavo en la pared, pero la realidad es que la tenaza es para sacarlo el clavo, no es para clavar. ¿Se entiende lo que digo? Entonces debo utilizar la herramienta justa, debo conocer para qué sirve ese estudio para que realmente me sea útil o no. Y tenemos la segunda vez que me sale esto. El VERA tampoco es una prueba audiológica. Entonces estábamos haciendo autoemisiones que no son pruebas audiológicas. Estamos haciendo el VERA y no es prueba audiológica. Autoemisión registraba motilidad de las células ciliadas. Infiero a través de ese resultado que la persona tiene su cóclea funcionante o no, pero no es audiológica. En este caso es una prueba de sincronía. ¿Qué significa? Que en la medida que yo emito un estímulo, debo obtener una respuesta, y así en forma sincronizada, ¿sí? Al no obtener esta sincronía, no obtengo respuesta de VERA. Entonces, puedo llegar al error de pensar que si no tengo respuesta, el chico no escucha. Siempre voy a hablar de chicos, disculpen porque trabajo mucho con chicos pequeños. Y esto no es así. Otra vez, su presencia no descarta patología porque puede estar por sobre tronco el problema. ¿Ok? Entonces, dos palabritas más de VERA. ¿Por qué? Porque es el más utilizado. Evalúa la sincronía neural, la integridad neurológica y la integridad auditiva. Entonces, la actividad neurológica o el VERA neurológico más conocido que es cuando hacemos, generalmente se hace en adultos, ya no en niños, para ver si hay algún inconveniente cuando vienen con sintomatología de acúfenos, que después podemos llegar a encontrar algún tumor, alguna alteración a nivel neurovascular. Entonces se hace este famoso potencial que tiene una serie de ondas, generalmente son de 5 a 7, y vamos a ver calidad de trazado y valores que voy a obtener de cada uno de estos, de cada una de estas ondas. Y eso es lo que me va a permitir de luego hacer un diagnóstico. En el caso típico de los niños, lo que hacemos es este mismo potencial, pero simplemente que luego vamos bajando la intensidad hasta llegar a los valores que no observo ninguna respuesta, y este va a ser el umbral auditivo de este chiquito. ¿Qué estamos evaluando acá? Estamos evaluando la sincronicidad, es decir, si el estudio hecho bajo las mismas características reproduce la misma respuesta. Estamos viendo maduración, porque el aumento de los distintos tiempos de aparición me habla de tiempos de maduración. Entonces yo puedo inferir a través de este estudio cómo está madurando la vida de este chico. En el caso de un adulto puedo ver si hay una desmielinización justamente por este mismo procedimiento, y como les decía, tengo que evaluar lo que es la audición del paciente, los umbrales auditivos que no puede responder a pruebas conductuales o pruebas subjetivas. También les quiero comentar que no hay un solo VERA, son varios las posibilidades de estudios que tenemos que hacer a través del potencial de tronco. Y como ven ustedes, ese ABR o Auditory Brainstem Response va precedido siempre de alguna letra, que esa letra lo que me indica es cómo estuvo hecho o qué tipo de estímulo utilicé. En este caso el CK se refiere al click. Aquí ven ustedes que hay un CH que es el chirps, un TB que es el tone burst, la B de bone, de vía ósea. Ese o C lo puse de las dos maneras porque muchas veces se encuentra como speech ABR o complex ABR, campo libre y el VERA eléctrico. Cada uno de estos va a tener un valor muy, muy importante, es una herramienta muy importante, pero tengo que saber dónde emplearlas. Entonces, algunas palabritas muy breves sobre estos potenciales. Este es el potencial con búsqueda de umbrales realizado con click, este es con chirps. La gran diferencia aquí es que este chirps es un estímulo que se ha creado hace muy poquito, está en el orden de principios del 2000, y está más
preparado, está más orientado a lo que es la tonotopía coclear nuestra, es decir, está más acorde a cómo escuchamos. El clic se lo utilizó allá por 1930, uno de los primeros momentos donde se lo utiliza cuando se hace la primera electrococleografía en gatos. Este clic, la característica que tiene es que aparece y desaparece muy rápidamente y por lo tanto es el que mejor sincroniza con esta respuesta neuronal que yo les comentaba. Lógicamente el chirp hace exactamente lo mismo. Si alguno de estos dos está sin filtrar, ambos son de banda ancha, es decir, abarcan un grupo, un rango frecuencial amplio, pero el énfasis lo hacen en la región de los agudos. Esto es importante tener en cuenta, porque si solamente hago un potencial con búsqueda de umbrales, con clic, lo que estoy viendo es la región del 4000 del audiograma, y me puedo llevar a unas sorpresas muy importantes. Si quiero ser más meticuloso, entonces sí puedo hacer un potencial evocado auditivo de tronco con tonos que corresponden a las distintas frecuencias. En este caso, este es un ejemplo de un Vera hecho con tone burst, un clic filtrado que me permite trabajar este tono, por ejemplo, en este caso es el 2000, puedo hacerlo 500, 500, 1000, 2000 y 4000. Y aparecen esta serie de ondas que, bueno, son característicos del estudio. Acá se suma una prueba más, esto está porque el protocolo lo armamos de esta manera, es esta prueba que se denomina SN10 o Slow Negative 10, que es una prueba que ya pertenece más a las primeras respuestas de mediana latencia, ¿sí? Estoy ya metiéndome en otro tipo de estudios. ¿Pero por qué lo pongo? Porque esta SN10 tiene la misma característica que la onda 5 del Vera. Es decir, es la última en desaparecer, es la más robusta. Fíjense ustedes aquí cómo no se ve en respuesta, pero la onda 5 la sigo persiguiendo. Tiene las mismas características, decía, pero con una diferencia, que esta SN10 es una prueba exógena, es decir, es respuesta al estímulo que produjo, que evocó esa respuesta. Y en este estudio estoy haciendo un doble trabajo de identificación. Por un lado, que tengo una muy buena sincronía, y por el otro lado, la respuesta exógena, es decir, correspondiente al estímulo. Entonces me está dando una doble información y esto es más que importante. Me detengo un segundito y les quiero comentar algo. Todo esto que yo estoy diciendo, les puedo garantizar que es muy, muy sencillo de realizar. Hay que tener los conocimientos anatomofisiopatológicos, seguro, pero desde la técnica son estudios muy sencillos de realizar. El que puede hacer un Vera con búsqueda de umbrales, como vimos en la imagen anterior, puede realizar cualquiera de estos estudios. Lo que cambia es el protocolo, es como si cambiáramos de canal con un control remoto en la computadora y se puede hacer el estudio. Vuelvo a insistir, esa es la parte técnica, esa es la parte sencilla, pero tengo que saber qué es lo que estoy evaluando, tengo que saber interpretar la respuesta. Pero no es nada complicado, es algo que cualquier audiólogo que realmente le guste esta parte puede tener acceso. No le tengan miedo. Como todo, nada es difícil cuando se sabe. Sigo. El Vera con pastilla ósea. ¿Para qué se hace esto? Bueno, específicamente en los casos de agenesia, digenesia, del conducto auditivo externo del pabellón. Yo no estoy muy de acuerdo, y acá me hago cargo, con los veras hechos a estos chiquitos con estas patologías por vía aérea. Para mí no tienen ningún resultado y por otro lado pueden llevar a errores y a confusión. Lo que realmente necesita acá el otólogo, el otorrino que va a intervenir, es saber cómo está el oído interno. ¿Sí? Si está afectado o no. Sabemos que embriológicamente parten de distintos arcos branquiales, entonces la idea es, si voy directamente a la cóclea, que es lo que hace la vía ósea, salteo, puenteo oído externo y oído medio, ¿tengo buena audición? ¿Puedo lograr esa audición? Bueno, ese es el objetivo de hacer esta prueba por pastilla ósea. Y les puedo garantizar que es muy, muy, muy
fehaciente de lo que sucede, es decir, si está correctamente hecha, otra vez hay que tener una serie de cuidados técnicos, podemos llegar perfectamente al diagnóstico que después va a permitir que se le coloque, por ejemplo, algún osteointegrado o al menos al principio con una vincha. Pero de aquí es de donde parte el problema. Es muy común que se haga por vía aérea, que digan que la pérdida supera los 60 decibeles y uno ya está pensando que hay un componente de tipo perceptivo, cuando en realidad es porque estuvo todo eso, digamos, evitando que llegue el sonido por aire, tengo un freno natural que es el conducto que a lo mejor no está cerrado, perdón, que no está abierto, o es un mamelón su orejita. Entonces, tengan en cuenta esto, es mejor, es lo que corresponde cuando hacemos vía ósea, hacerlo, perdón, cuando hay un chiquito con estos casos, hacerlo por vía ósea. Campo libre, esto es realmente muy valioso, sobre todo ahora con el tema del implante coclear, e incluso con la selección de audífonos. Nosotros, a pesar de que se hacen pruebas lógicamente subjetivas con los chicos a campo libre, podemos hacer con el chiquito conectado, con y sin audífonos, con y sin implante, y ver cómo está respondiendo. Este es el caso de una chiquita, por ejemplo, que con su implante llegó a los 40 decibeles. Esto es un muy buen resultado, pero lo pudimos hacer simplemente porque lo hicimos a través de campo libre. De hecho, hay trabajos muy interesantes, y en lo particular lo hago, pero les sugiero leer a la doctora Anu Sharma sobre lo que es el potencial de corteza, ella busca la onda P1, y cómo se hace esto luego que el chico se le encendió el implante. Ella lo que muestra acá que los implantados tempranamente tienen digamos, un desarrollo más rápido de su audición. Les recomiendo mucho lean los trabajos de esta mujer. Vera por estímulos de habla, Vera por estímulos complejos. La realidad es que son estímulos complejos, no es habla lo que se está evaluando. Acá lo que se utiliza en vez de un sonido es lo llamado morfema, es decir, una sílaba que es consonante, vocal, siempre va de esta manera, y aunque no entiendan nada del trazado, digamos, tiene una componente 5A que corresponde a la consonante y el resto corresponde a la vocal. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, hemos tenido casos que han venido niños con problemas de retraso del lenguaje, por ejemplo, le hacíamos todo el Vera con umbrales, tanto con chirp, con clic y después multifrecuencial, daba todo normal. Si nos quedamos con eso, lo más seguro es que ese chiquito vaya a un neurolingüista, que vaya a un psicólogo, que vaya a otra derivación, pero si bien no está mal, todavía no concluimos con nuestra evaluación. Y en este caso, este estudio lo que evalúa es a nivel de tronco alto, y ustedes vean que aún estando a distintas intensidades, con mayor intensidad cuando la estimulación entraba por el oído izquierdo, no da los mismos resultados que cuando entraba por el oído derecho. Fíjense ustedes que aparecen todas las componentes que en el izquierdo no aparecen. Esto terminó siendo un problema a nivel subcortical. Es como que el tronco tiene que codificar la información para mandar la corteza, y aquí no estaba tan bien codificada. Yo siempre digo, no estaba bien empaquetada. Si le hiciéramos pruebas a nivel de procesamiento auditivo, van a dar mal, pero no dan mal porque haya algún problema a ese nivel, sino porque ya desde abajo venía el inconveniente. Y acá viene un gran concepto. Con los potenciales yo hago topo diagnóstico. No sé cuál es la causa, cuál es el problema que me está produciendo esa sintomatología, pero sí puedo decir dónde tienen que buscarlo. ¿Correcto? Seguimos, este es el Vera denominado Vera eléctrico, se utiliza muchísimo hoy día en las pruebas pre-implante para ver cómo está la respuesta. Y ya a partir de ahora les comento otro tipo de estudios que también se han puesto muy en boga, como es por ejemplo las microfónicas cocleares. Hasta hace muy poquito tiempo no tenían demasiada utilidad o no se conocía el valor de estas pruebas. Microfónicas cocleares, como lo dice su nombre, son de cóclea,
Entonces, lo que hago es un estímulo, siempre necesito como mínimo 2 trazados para ver esto de la sincronicidad, digamos, de la respuesta. En este caso no es sincronía porque no hay neuronas, pero me refiero ante un mismo estímulo, una misma respuesta. Tengo que reproducir el trazado y en este caso se hace cambiando la polaridad de del estímulo. En un momento se hace con condensación o positivo, rarefacción o negativo y alternante. Que aparecen una serie de onditas que justamente responden a la polaridad del estímulo. En este segundo lugar, aquí abajo, lo que hago es la misma prueba, pero solo cambié la polaridad. Y si ustedes imaginan aquí un espejo, ven como que están reflejadas las respuestas. Esto es respuesta microfónica coclear, es decir, no hay ningún artefacto eléctrico, no hay nada, porque ustedes ven que no solo se reproduce con la misma polaridad, sino que se invierte cuando cambio la polaridad. Y si tengo dudas, hago alternante, es decir, uno positivo y uno negativo, y lógicamente lo que aquí tengo como negativo y aquí positivo se me anula, lo que aquí tengo negativo y aquí positivo se me anula, y me tiene que quedar una línea plana. ¿Para qué sirve esta microfónica coclear? Perfecto. Cuando hacemos todos los potenciales multifrecuenciales, completos, con búsqueda de umbrales, no tenemos respuesta, no me puedo quedar con eso, porque recuerden que el Vera era una respuesta de sincronía. Hacemos microfónicas, me aparece la respuesta, yo ya me estoy orientando a una neuropatía auditiva, una disincronía auditiva. Lo que habitualmente hago en estos casos es hacer un CERA, un potencial de corteza, y oh sorpresa, me aparece esa respuesta. ¿Por qué? Porque no es prueba sincrónica, sino es una prueba de estímulos exógenos. ¿Recuerdan? Una prueba exógena. Entonces, ven ustedes como de acuerdo a lo que voy obteniendo se van haciendo los distintos estudios, es decir, no hay un protocolo ya preparado, sino de acuerdo a lo que veo, tengo que seguir investigando. Por supuesto, si es una disincronía, también voy a hacer una autoemisión, que tal vez me aparezca la respuesta, voy a hacer una audiometría que seguramente tenga respuesta y ya no es que es anacusia, sino que puede tener algo leve. Voy a hacer reflejos estapediales. ¿Por qué? Porque continúa la vía igual que la del Vera. Entonces, aunque tuviera que aparecer el reflejo, no va a aparecer porque está el daño sincrónico. ¿Se entiende cómo vamos correlacionando los distintos estudios para llegar a este diagnóstico? El estado estable es una prueba que también es muy común, se está utilizando muchísimo. La gran ventaja de esta prueba es que, por un lado, puedo evaluar las 4 frecuencias en forma simultánea en ambos oídos. Esto me da una ganancia de tiempo increíble, sobre todo si trabajamos con bebés, porque estoy tardando 1/8 del tiempo que tardaría en hacer todos los demás potenciales con búsqueda de umbrales. Esto es real. Hay quienes están de acuerdo, hay quienes no lo están tanto. Digamos que es una prueba donde esta es totalmente objetiva. ¿Por qué? Porque el resto de pruebas son objetivas en cuanto a respuesta que obtengo, pero la interpretación es subjetiva. Acá es donde pesa un poco la experiencia de haber visto distintos trazados. En esta prueba no. En esta prueba termina el estudio y aparece ese audiograma que ustedes ven acá abajo, que me da un estimado de cuál es la audición del paciente. Acá es cuestión de gusto, cuestión de probar y cuestión de ponerse a trabajar con las distintas pruebas. Para mí, todas las herramientas son válidas. Mediana latencia, particularmente no las utilizo tanto, pero bueno, yo les mencioné una que era la SN10, que era esa caída lenta que veíamos antes, esa pequeña caída. Y ya nos vamos a los potenciales de corteza. Aquí tenemos dentro de los exógenos, el último que queda, que es el CERA, en una criatura pequeña lo que vamos a ver generalmente es solamente la onda P1 por un tema madurativo, y 2 pruebas que podemos hacer también en chicos. Si son muy pequeños vamos a hacer esta que se denomina mismatch negativity, que lo que el chico va a estar distraído jugando con una tablet, mirando un cuentito, y está recibiendo estímulos frecuentes y cada tanto uno aleatorio. Si aparece esta respuesta mismatch es porque hubo un proceso de atención. Estoy evaluando atención, se dio cuenta de este cambio.
En el caso de un adulto o un chico más grande, lo que hacemos es exactamente la misma prueba, pero le decimos que esté atento a los cambios de esos sonidos, de ese sonido que es frecuente, y que cuente cuántos de los sonidos aleatorios, de los sonidos raros percibe. Lo que voy a lograr, si es que lo comprende la consigna, es que aparezca esta onda P300, P por positiva, 300 por los milisegundos que tarda posterior al estímulo, y lo que estoy midiendo aquí es atención y memoria. Pero puedo seguir, porque puedo hacer potenciales como N400, P600, esto tiene que ver con las latencias de aparición, pero puedo medir lo semántico, lo sintáctico, es decir, puedo hacer toda la gama que se me ocurra de potenciales para evaluar todo lo que se me ocurra en cuanto a lo que es percepción y comprensión, ¿sí? Y no hay edades, porque uno tiene que tener en cuenta lo que es la maduración del ser humano, pero se puede hacer a edades muy cortas. Por ejemplo, ceras, yo lo tengo hecho, en lo más pequeño que tengo es una chiquita de 6 meses, y se puede trabajar perfecto. La chiquita está distraída, el papá la distraía con imágenes en un celular, y yo estaba registrando la respuesta. O sea, no es tan complejo como era en otros momentos, que cualquier movimiento del paciente aparecía un rechazo. Hoy los equipos son muy confiables y tienen muchas herramientas para evitar todos estos elementos que puedan rechazar la respuesta y darme una respuesta bastante fidedigna. ¿Ok? Y ya, bueno, aquí vean ustedes todo lo que puedo hacer con los potenciales solamente relacionados a los eventos. Esto del frecuente y aleatorio son eventos, puedo utilizar frases, puedo utilizar oraciones, lo que a ustedes se les ocurra. Y les decía, y otra de las pruebas que también hacemos en bebés y a veces nos miran con cara rara, es el potencial evocado miogénico, ¿sí? El BEMP. Y esto porque esto estudia, digamos, en este caso que es el BEMP cervical, es la respuesta de sáculo y la porción inferior del nervio vestibular. Y esto muchas veces se han visto, incluso ahora se está incluyendo en el protocolo de implantes, porque se ha visto que pueden llegar a tener algún problema de equilibrio. Otra vez, pero ¿cómo hacemos? Porque tiene que estar tenso el músculo, el esternocleidomastoideo. Fíjense en la foto, al chiquitito se lo distrae para que mire hacia un costado y esa es la contracción que necesitamos. Como ven, tenemos montones de herramientas, el tema es saber utilizarlas y vuelvo a insistir, no es nada complicado, no es algo hecho tocado con la varita mágica, les garantizo que no. No tengan miedo a los equipos, son herramientas que nos ayudan muchísimo. Sí tengan en cuenta, nunca nos quedemos con un solo estudio, nunca, porque no sé, estoy evaluando algo muy específico, pero no sé qué está pasando con el resto, que la correlación entre las pruebas es lo que me va a permitir llegar al diagnóstico, y muchas, pero muchas veces, la no correlación también me permite llegar a ese diagnóstico. Es como les contaba el caso de la disincronía o neuropatía auditiva. Yo les digo a mis alumnos que esto es jugar un poquito a Sherlock Holmes, para aquellos que hayan leído a Arthur Conan Doyle, pero es esto, es ver lo que veo, pero investigar un poquitito más. A veces lo evidente no es tan evidente, entonces buscarlo. Pero insisto, no es para nada complicado. Nada más, espero haber podido ayudar con un pequeño granito de arena en todo esto que hacemos y bueno, estoy a disposición de ustedes para lo que consideren. Vicente. Dime. Extraordinario. Bueno, muchas gracias. Extraordinario. Hay una frase que me enseñó un amigo mío español en Punta Cana, que vive muchos años aquí, que dice que en República Dominicana lo fácil es difícil y lo difícil es fácil, ¿sí? Ajá. Hay alguien que dice que es un país en el que todo es posible, pero que lo fácil siempre es difícil y lo difícil es fácil. Para todos los que hemos tenido que llevar a cabo diagnóstico pediátrico, diagnóstico infantil, diagnóstico precoz, screening auditivo neonatal, realmente a veces la complicación de las terminologías nos abruma. Sebastián Bernal, que aquí también tenemos en pantalla, hace ya bastantes años él
recuerdo que publicó un libro que era precisamente un diccionario de acrónimos, ¿sí? Que tenía mucho que ver precisamente con esa amalgama de acrónimos precisamente que complican y que creo que tendrás que actualizar pronto también, Sí, Sebastián, y esperamos poder... lo utilizo todavía, ¿eh? Lo tengo encima de la mesa y lo utilizo. También contar con tu libro pronto en cursos de biología para que la gente pueda acceder y tenerlo, y que seguramente deberás hablar con Vicente para que muchos de estos, en este caso... Sí, la verdad es que sí, porque a mí me ha llamado mucho la atención, y había cosas que no conocía, que me han llamado la atención, y quería preguntarle si aprovecho la oportunidad, si me permites. Sí. Quería preguntarle, Vicente, felicidades, ¿eh? Tengo que darle las felicidades porque la verdad es que me ha impactado la charla. Muchas gracias. Quería preguntarle, ¿los potenciales en campo libre tienen algún protocolo exactamente igual que los audífonos en cuanto a distancia y angulación de los altavoces? Sí, claro, sí. Tanto todo estimulador que utilicemos necesita estar calibrado. Lo que se hace la primera vez, lo digo muy así en fácil, pero esto se hace con decibelímetros, con una serie de cosas, es colocar supongamos, el parlante en un lugar y con el decibelímetro detrás de la oreja del paciente se va emitiendo el estímulo, por ejemplo, no sé, 80 decibeles con el equipo, y se va viendo que ese decibelímetro reciba esos 80, modificando la distancia del parlante. Una vez que se logró eso, ya no se modifica más, es decir, el parlante queda fijo en un lugar y el sillón, la camilla, lo que fuera, queda también puesta en su lugar. Pero sí es muy importante esta calibración. Después se puede, digamos, refinar mucho más, porque se puede trabajar con dos parlantes en ángulos de 45, se va modificando el ángulo azimut, se le llama, o sea, esto sí lo queremos complejizar un poquitito más, pero básicamente lo utilizamos para que todas estas pruebas posteriores al encendido del implante están dando bien, o en la colocación del audífono están dando correctamente, bueno, confirmarlo en forma objetiva, ya no por la respuesta de conductual o la respuesta que pueda dar el paciente, sino a través de algo objetivo. Es para esto que se utiliza. Y cuando valoran... Perdón. Yo decía que cuando valoran un solo implante y hacen el campo libre, obviamente están midiendo la audición binaural, es decir, están haciendo la sumación de los dos oídos. Es que en realidad no, si está implantado de los dos oídos... No, me refiero implantado de uno, implantado solamente de uno. Bueno, pero por eso, lo que hacemos es, si del otro, supongamos que del otro escucha bien, sí, lo que hacemos es, bueno, vemos cómo nos da, primero sin el implante, y después sumamos el implante y muchas veces tenemos que ensordecer el bueno, digamos. O sea, la técnica no es nada complicada, no es nada complicada. A colación de esto, Vicente, permíteme un momento, Sebastián. Sí. Hay una audióloga entre las personas que nos están escuchando, Franginet Quintana, ella es venezolana, pero está residiendo en Ecuador, y una de las cosas que nos acaba de decir es que yo quiero ese nicho, yo quiero ser especialista. Franginet también. Suena muy funebrero, pero no importa. No, para nada. En este caso, quitémosle la parte fúnebre, igual que quitémosle a la pandemia o a la palabra cuarentena por un retiro que ha permitido formarnos a muchos y entrar en medios digitales. Quería decir también que el doctor Vicente Curcio, Vicente, también está llevando a cabo capacitaciones y cursos específicos en esta nueva era tecnológica en la que se puede acceder a través de Zoom o de otras plataformas, y que próximamente también nos encargaremos a toda la gente que se ha inscrito a poder comunicarlo, Vicente, sea a través de la plataforma de cursos de biología o lo que ya estáis organizando tú con tu equipo de fonoaudiólogas, ¿cierto? Porque es que se hace corto, ¿verdad? Se hace corto. Algo que hasta ahora nos tocaba viajar hasta uno no sabe dónde o estar en una escuela específica para poderlo tocar o practicar. Y al final que entiendo que muchas cosas tienen que ver con el ensayo y el error, pero si a través de ti encontramos todos los atajos, creo que vamos a ayudar a muchos papás a que no sufran tanto por sus hijos, por un diagnóstico precoz y sobre todo eficaz, ¿verdad? Y sobre todo eficaz. Creo que, Joana, tenemos bastantes preguntas y entiendo que debemos darlo para que después Sebastián pueda también hablarnos de la compatibilización acústica. Por favor, Joana.
Vale, pues primero decir que el doctor Luis Serrano está supremamente contento, dice que excelente, que por fin alguien entiende la importancia de la vida auditiva en niños con microtia. Doctor Vicente, en una correcta selección de audífonos en adultos con una hipoacusia neurosensorial moderada severa, sin compromiso conductivo y una logoaudiometría con ruido que llega al 100% de discriminación auditiva, ¿cree necesario realizar potenciales auditivos de tronco cerebral? Es que no sé cuál sería el problema, ¿para qué necesitarían? Tampoco utilizarlo por utilizar. O sea, si tengo esas respuestas que aparentemente son coherentes, no veo necesidad de hacer un potencial, no creo que difiera mucho. Básicamente los potenciales se hacen donde hay dudas con lo que estoy haciendo, donde no me queda muy claro un resultado. Si es un adulto, por ejemplo, vamos a suponer, viene con un acúfeno. Ese acúfeno es unilateral. Lo primero que va a hacer el otorrino, luego de revisarle el oído, es pedir una audiometría. Si esa audiometría da simétrica, evidentemente ahí sí necesito un potencial evocado porque la respuesta de la audiometría es muy lenta en comparación a los milisegundos que yo estoy evaluando. Y más de una vez nos encontramos con que en uno de esos oídos no coincide la respuesta del potencial con lo que es la audiometría. Y aquí en esa diferencia es donde detectamos que puede que haya algo con significación clínica y nosotros mismos derivamos a que se le haga un estudio por imágenes. Este sería un caso, por ejemplo, ¿sí? Pero después, por lo demás, o no entendí bien la pregunta, pero si está bien determinada la audiometría, si la logo corresponde, no veo necesidad de hacer un potencial. Sí, si me dijeran que no hay correlación audiometría, logo-audiometría, tal vez sí, a ver qué está pasando, pero ya ni siquiera pienso en un potencial digamos, de los exógenos, ya pienso en algo endógeno para ver si es un tema de comprensión. No sé si contesté la pregunta porque tampoco la terminé de entender tan bien. Vale, pues cualquier cosa quien la haya hecho, porque es que no dice el nombre, por favor que la reformule o genere la siguiente inquietud. Dice, Nicolás García dice, para la adaptación de audífonos pediátricos menores a 1 año necesitamos como mínimo estudios de autoemisiones más ABR Chirp, más ABR Tom Burch. Pregunto porque muchos pretenden hacerlo solo con ABR Clip, que a mí me parece que no dice nada útil para una correcta calibración. Exacto. Hay que hacer, si no puede responder a las pruebas conductuales, hay que hacer los VERA multifrecuenciales, es decir, todas las frecuencias. Si lo hago con chip solo, el énfasis lo estoy viendo en la región del 4000. Pero ¿qué pasa? Imaginen ustedes, a ver cómo me sale aquí el dibujito. Si la 4000 la tengo aquí abajo, sin respuesta, ese VERA no va a tener respuesta, pero puede que tenga el resto de la audición que esté mucho mejor, tipo una caída en agudos. ¿Sí? O al revés, que tenga una invertida, que los caídos estén los graves y los agudos estén bien. Cuando hago el vera, ese vera me va a dar mucho mejor y a lo mejor no me va a servir de nada que diga que está bien porque no está escuchando. Entonces yo necesito tener una idea correcta de cómo está la audición de este paciente. A través de los potenciales multifrecuenciales yo tengo unos valores que siempre están entre 10 y 15 decibeles peor de lo que la audición es. O sea que tengo un margen tranquilo para saber si escucha bien, si es leve, si es moderado. Y al poder hacerlo con y sin el campo libre, yo puedo hacer, digamos, qué resultados obtengo sin audífono y qué resultados tengo con los audífonos. Y si quiero, puedo hacer un audífono por un lado, un audífono por el otro y ambos audífonos al mismo tiempo. Es decir, es toda información que es muy, muy rica y no la puedo desaprovechar. ¿Ya? Pero sí, el vera por chips o por clic solamente no tiene ningún valor. Ningún valor. Doctor Vicente, soy Joseph. Perdón, Joana, que interrumpa. Tranquilo, Joseph. Excelente ponencia, doctor Vicente. Un aplauso, Gracias, de verdad, doctor. Muchas gracias. Y todo lo que dice es muy, muy importante porque hay muchos países donde carece la importancia de hacer estos estudios en niños correctamente. Esta última pregunta que se hizo sobre si son clics o si son tone bursts es muy importante porque en mi país, aquí en México,
Hay muchos audiólogos que entregan resultados basados en clics y no multifrecuencial, y tampoco se basan en otros estudios, solamente en uno para un diagnóstico, y esta charla es muy, muy importante que todo el mundo la escuche. De nuevo, muchas gracias. Muchas gracias. Es un gusto que me lo digas tú. Muchas gracias. Claro que sí, Doc. Y en relación a eso, muchos preguntan que un correo, ¿dónde te pueden contactar? Sí, si quieres, después le paso por chat o se lo doy a ustedes para que lo envíen, no sé, o lo hago acá abiertamente, como ustedes quieran, no tengo problema. ¿Cómo? Puedes, Vicente, en el chat poner tu correo, y como tenemos la fortuna de poder estar ahora 157 personas, y me consta que hay unas 25 o 30 que entran, salen, porque unos lo están haciendo desde su vehículo, otros desde su consultorio, otros desde su casa, otros desde el baño, ¿verdad? Al final, tenemos todavía mañana todo un día completo, tenemos ahora las diferentes, todavía 3 ponencias muy interesantes, y yo tengo claro, Vicente, que si algo, repito, tiene esta pandemia es el poder habernos podido acercar. Y cuando algo que pensamos que es más complejo que la realidad se puede explicar de una forma simple, agradable, pero que además todos tenemos las ganas de poder también tenerlo en mentorías específicas propias, yo lo que sí me comprometo es a poder crear, o poder entre todos poder llevar a cabo un fórum sobre rehabilitación u otro específico sobre todo lo que tenga que ver con los estudios pediátricos y adaptaciones pediátricas, en donde entiendo que como tema gigante puede tener una cabida para que se convierta en algo no solo informativo, sino formativo también, ¿de acuerdo? Entonces, si tú quieres poder aportar tu correo a través de los chats que tenemos aquí. Sí, ya lo paso. Y tengo una buena noticia que creo que debo volver a compartir porque a todos se nos olvida. Todo esto lo estamos grabando. Todo esto se va a editar. Al editarlo estará en YouTube, en la plataforma de Cursos Audiología, y también en la web cursosaudiología.com, en donde además la charla que tú nos has proporcionado, como la de todos los demás panelistas, va a estar en PDF descargable. Al decir descargable, quiero decir que todos vamos a poder tenerlo en papel, si queremos, o en formato digital, al mismo tiempo que lo estamos escuchando, porque eso a veces ahorra muchas preguntas de cuando alguien te pregunta después. ¿Sí? Y estoy convencido que es así, porque cuando acudíamos a congresos teníamos que tomar notas y recordar lo que había allí, y casi nunca uno tenía acceso a un panelista. Aquí sí, pero para que no tampoco la gente nos pregunte a veces cosas que viendo 2 veces la misma charla se autocontestan, ¿de acuerdo? Por eso exhorto a que tengáis claro que está grabado, y también están grabadas todas las presentaciones del primer foro, ¿de acuerdo? Creo que es un lujo poder contar con todo esto y que cada uno pueda gestionar su tiempo para poder llevarlo a cabo. Quiero hacer un apunte antes de... Hay una última pregunta, Carlos. Ana. Dice Nelly Martínez, doctor, que ¿qué opina del uso de potenciales de estado estable para calibración de audífonos? La verdad no tengo experiencia. No tengo experiencia, pero imagino que debe ser exactamente igual que con los otros. El tema con el estado estable es que te da todas las frecuencias simultáneamente, y a mí me gusta trabajar una por una. Soy de la antigua y me gusta trabajar frecuencia por frecuencia, pero no está mal, es una buena técnica. Sí, si tienen los equipos bien calibrados, se puede trabajar tranquilamente. Perfecto. Entre los que se han incorporado, tenemos también al doctor Mario Laguna, también tenemos a la doctora Joana Diplan, también quizá ellos tengan experiencia, y por supuesto a Joe. Carlos Joseph quiere hablar. Joseph, adelante. Sobre los potenciales de estado estable, son muy buenos. Creo que son confiables cuando la pérdida auditiva es severa a profunda. Cuando es leve a moderada, hay cierta... no sé cómo decirlo en español, pero pues no son tan exactos. Y en la adaptación de audífonos necesitamos exactitud. Entonces, para pérdidas severas a profundas, muy confiables, pero de ahí para abajo yo haría el ABR, multifrecuencial. Acá tiene mucho que ver lo que hablabas ayer, Joseph, de los temas, de los estímulos transitorios y sostenidos. El estado estable es sostenido, y eso tiene algo que ver. De acuerdo. Y tampoco hay tantos trabajos donde diga cuáles son los valores de normalidad para el estado estable. O sea, no hay estado estable trabajado en niños, en conductivas, y
y es muy correcto lo que dijiste. Cuanto peor es la pérdida, mejor se ve el estado estable. Pero tienen que ser muy importantes. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias, Joseph. Le dejaré un momento la palabra a Joana para que nos diga algo, pero como me toca hacer de presentador, un presentador de televisión, ¿verdad? De nuevo agradecer, y debo decirlo, a Multiacústica y también a Orentec, y decir algo concreto. Orentec es un fabricante, decía, de audífonos en Italia, que también fabrica equipos de alta frecuencia y de potenciales evocados. No sé si todos los equipos dan siempre las mismas prestaciones o las mismas fiabilidades, pero como siempre hay que darle la oportunidad a todo el mundo.